general Pedro Sánchez. Felipe, con las precisiones alrededor de si se va a usar o no glifosato. Me da la impresión, Felipe, de que esa licitación, Felipe, la de mañana, que se cierra mañana, está muy embolatada. Estaba haciendo malabarismo el ministro de la entrevista, pobre, ¿no? Ministro, y lo digo con afecto, no lo conozco, pero caray, qué cantidad de maniobras, triple salto mortal. No. Sí, para claro, esto de que inexplicable. Néstor, mire. Vamos a comprar glifosato, pero le voy a decir una cosa, Felipe, que le puede sorprender. En esta tiene toda la razón el presidente Gustavo Petro. No, pues claro, si es que acuérdese que Petro dijo, usted puede estar en de el acuerdo gobierno o no. del pacto histórico no habrá una sola gota por eso, Felipe, de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria. Pero a mí me había alegrado, Felipe, el cambio de opinión. Unos litricos. No, por eso, uno puede... Por si acaso. Andrés, pero usted es que el contrato dice 40.000 litros, Felipe. Usted puede estar de acuerdo con el glifosato. Por si acaso, con el glifosato, usted puede decir es que todo ha salido mal, que los cultivos han crecido como efectivamente han crecido. Pues vamos en 300.000 hectáreas casi. No, por eso es un desastre, Felipe. Pero el presidente Petro, la Corte Constitucional han dicho desde hace rato el glifosato no se puede usar para la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Mire, Néstor, cualquiera que sea la estrategia que supuestamente esté utilizando este gobierno para el control de cultivos ilícitos está fracasando y nos está poniendo al borde de una situación muy dramática, y con esto no quiero decir la desertificación, una situación interna de violencia fuera de control en este país. Mire, escuche al ministro en la entrevista que acabamos de oír, las cifras que da de erradicación voluntaria concertada con comunidades: 1.000 hectáreas en tal parte, 7.000 hectáreas en tal otra. Son cifras muy, muy pequeñas comparadas con la magnitud del problema que está llegando a las 300.000 hectáreas. Mire, el glifosato seguramente no es la medida ideal, pero creo que hay que reconocer que como instrumento transitorio y en la medida de los parámetros que están sentados por la Corte Constitucional, Colombia no va a tener otra alternativa que usarlo, insisto, transitoriamente para el control al menos de esta situación, mientras volvemos a un número de hectáreas que sea al menos manejable y en el que haya también una política consecuente de sustitución, porque es que esta política tampoco es muy seria, Néstor. O sea, el presidente echa unos discursos, habla de los usos ancestrales de la coca y habla de esto y del paradigma mundial y todo esto, todo eso muy interesante, pero en la práctica, en los hechos, lo único que registramos es el crecimiento del área cultivada. Entonces, eso no está funcionando y al menos transitoriamente yo creo que hay que buscar una manera de contener o reducir el problema. Lo que pasa, Andrés, es que, como nos cuenta el ministro, no se va a utilizar, a pesar de que él dice que el glifosato acelera hasta 7 veces la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Él dice que solo si los campesinos están de acuerdo se utilizaría el glifosato. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Un peculado o qué? Pues, Felipe, obviamente ahí entrarán los órganos de control a ver qué ocurre, pero hablando de cifras, porque Andrés da en el clavo, Felipe, María Camila y Luis Ernesto, un concejal de Bogotá, Julián Rodríguez, que está revelando un dato que me parece que es importante porque no se conocía, que es cuántas hectáreas cultivadas de hoja de coca hay hoy en Colombia, según el famoso SIMA, que es el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Cultivos Ilícitos. A diciembre del año pasado, Felipe, 262.428 hectáreas de hoja de coca en Colombia. 262.428, cifra récord en tendencia ascendente, los cultivos de hoja de coca. Sí, pero eso tiene usted, Ricardo, que sumarle las toneladas métricas que crecieron anuales, es decir, la producción de cocaína que pasó de 1.738 a 2.664 en el último año. Pero sabe que revisando el documento de 76 páginas donde se hace el estudio de viabilidad, la necesidad del glifosato, Ricardo, usted se encuentra un número grande de funcionarios del gobierno nacional, desde ministros, exdirectores de la policía como el general William Salamanca y la doctora Laura Sarabia, a la que le enviaron una comunicación el 17 de septiembre de 2024. Es decir, y usted llega a la conclusión de que todo el mundo sabía, menos el presidente Gustavo Petro. Entonces eso le permite a usted, Ricardo, preguntarse si estaban actuando a espaldas del presidente o si el presidente hoy está echándose para atrás y había dado la orden. ¿Qué fue lo que pasó alrededor de eso? Porque todos sabían, ministro de Justicia, ministro de Defensa, el director de la policía, la doctora Laura Sarabia, solo por mencionarle algunos de esos funcionarios. ¿Será que no le informaron al presidente, Luis Ernesto? ¿Será que el presidente se le olvidó, no sabía? ¿no? Pues o está echándose yo que veo para aquí, atrás.
yo lo que veo es unos funcionarios tratando de evitar la desertificación y la verdad me parece una chambonada como lo están haciendo. Colombia debe eliminar el uso de glifosato que mata gente, que mata la posibilidad de tener una vida digna en el campo, y más con aspersión aérea. Lo debe haber eliminado, no solo por la sentencia de la Corte, sino por decisión propia. Y no puede permitirse una imposición de los Estados Unidos o de cualquier país, porque el efecto del glifosato es muy sencillo. Yo fumigo varias hectáreas con glifosato y lo que hago es subir el precio de la hoja de coca en otras partes, lo cual, ¿a quién le llega esa plata? Pues a los que están en las rentas criminales. Entonces, eso es el trabajo de Sísifo. Esa es la tarea más estúpida que podemos hacer los colombianos, seguir matándonos, intoxicándonos. ¿Para qué? Para aumentar el precio de la hoja de coca ilegal, que al final lo que hace es aumentar las rentas criminales de los que estamos combatiendo. Entonces, la guerra contra las drogas... El glifosato se utiliza en los cultivos lícitos, en la agricultura. La guerra contra las drogas, claro, se utiliza en los cultivos lícitos de manera muy focalizada, pero además con las mismas consecuencias que cuando se hacen los cultivos ilícitos. Y si usted hace aspersión aérea, lo que hace eso es relativo, lo que hace Luis Ernesto. Hay estudios que señalan que los perjuicios del glifosato se dan cuando hay altas concentraciones y cuando se hacen a través de la aspersión. Aquí Ricardo, nadie está hablando aquí de aspersión. Propongo que fumiguemos la cabina. Ilícitos? Propongo que fumiguemos la cabina de Blue Radio para que veamos qué tan relativo es los perjuicios a la salud. Estoy seguro que todos aquí al unísono. Pero no nos vengamos con esa caricatura, Luis Ernesto, porque estoy seguro que aquí al unísono todos diríamos. Aquí al general Leonardo Gallego, que se bañó en glifosato hace 30 años para mostrar que era inocuo. Estoy seguro. Mire, el glifosato se usa en cultivos de caña, café, palma, arroz, maíz, frutales. Hay que buscar herramientas porque la situación se salió de madre. Esa es una herramienta disponible, legal, dijo el ministro. Pero aquí la solución, insisto, la solución no va a ser fumigar con glifosato. Si eso hubiera sido una solución, ya Colombia no habría hoja de coca, porque es que duramos décadas fumigando con glifosato. ¿Y cuál fue la consecuencia? La que les acabo de describir, que es básicamente la de cualquier mercado. Si usted limita la oferta, ¿qué va a pasar? Pues se sube el precio. Si yo fumigo con glifosato, limito la oferta, se sube el precio, y entonces el ELN o el Clan del Golfo, el que esté utilizando esto, pues lo que va a hacer es tener más plata. Así que la solución realmente es la que ha venido liderando el gobierno, en la que creo que la ha estado haciendo en la ONU la misma canciller, y es entender que la hoja de coca no puede ser tipificada como como la misma cocaína. Tenemos que buscar para la hoja de coca destinación distinta, no fumigarla y por esa vía intoxicar a campesinos. Tenemos que buscar usos distintos de la hoja de coca, tenemos que sacarla de esa lista de las Naciones Unidas. Yo no estoy seguro que la hoja de coca tenga tantos usos legales como quieren diferentes sectores. El uso principal de la hoja de coca hoy es la producción y fabricación de cocaína. 853, Aurelio. Sí, Ricardo. Bueno, lo de la aspersión aérea está descartado. Está descartado, es que nadie está hablando aquí de eso, está prohibido por la Corte Constitucional. Saquémoslo de la ecuación, eso no va a tener no tiene ningún sentido acá hablar de eso. Pero aquí, de todo lo que ha dicho el ministro Sánchez, y lo que ha dicho Petro, y lo que ha dicho el contrato, y lo que ha dicho, además del ministro Sánchez, acuérdese, el contrato tiene el visto bueno de la ministra Mohamed cuando era ministra de Ambiente. El contrato tiene el visto bueno de la ministra Buitrago, el contrato tiene el visto bueno del ministro Velázquez y ahora del ministro Sánchez. Aquí se va a usar glifosato. Esa es la realidad. Se va a usar radicular, terrestre, voluntario, póngale todos los adjetivos. Va a usarse glifosato. Lo dijo el ministro Sánchez tranquilamente. Dijo, a las personas que están inscritas para sustituir cultivos se les va a decir, arranca o aquí tenemos un tanquecito de glifosato por si lo quiere usar. Eso es lo que va a pasar. Van a utilizar el glifosato y el presidente Petro pues está tratando de matizar, porque detrás de todo esto, ¿qué está, Ricardo? Detrás de todo esto no está lo que llaman el fantasma de la desertificación, está lo que se llama el desvelo de la desertificación. Está el gobierno tratando de decir, no nos desertifique. Petro lo dice de una manera, los otros lo dicen de otra, pero ahí lo que está detrás es eso. Y se va a usar glifosato, voluntario o involuntario, radicular, por poquito, lo que sea, pero volvió el glifosato a la lucha antinarcóticos. 8:54 minutos, Álvaro. La polémica y la pregunta, leemos sus comentarios. ¿Qué opina de la posibilidad de que se reactive el uso
focalizado, nos explica el ministro de Defensa, y voluntario del glifosato para la erradicación de hoja de coca. En eso de los cultivos, pues hay dos problemas. El de largo plazo, que no se ve solución, porque ni siquiera es el glifosato, porque la aspersión aérea está prohibida. Yo creo que la única solución es que los países consumidores entreguen grandes sumas para hacer sustitución masiva para que funcione, pero bueno, eso no es viable ahora. Pero en el corto plazo el problema es la desertificación. Yo creo que el gobierno Petro piensa que es inevitable esa desertificación y que se está enfocando es en qué sanciones va a imponer Estados Unidos como consecuencia, porque la ley de la desertificación permite desde que sea simplemente simbólico hasta sanciones muy graves. Y el problema que tenemos es que en la mente del presidente Trump lo que hay es que está pendiente el uso del glifosato, porque el expresidente Duque le prometió que iba a volver a asperjar y seguramente cuando el tema surja, pues Trump va a pedir eso. Acuérdese que después de esa promesa, a los pocos meses, Trump dijo que Duque era un buen muchacho pero que no cumplía. Ahora va a volver a hablar del cumplimiento. Entonces con esto algo se puede decir que no, que está prohibido por la Corte, pero se va a hacer aspersión manual, localizada, y que eso ayude pues a manejar el problema de corto plazo, que es esa bendita desertificación, que puede ser inane o puede ser gravísima. Claro, puede tener efectos complejos, sobre todo en estas épocas de guerra comercial, María Consuelo. Pero yo creo, Ricardo, que ahí se evidencia una doble postura al interior del gobierno, porque por un lado, y coincido con lo que se ha dicho, lo que hay es un afán de congraciarse con Estados Unidos, volviendo al glifosato, pero además de manera abierta, porque es que este proceso contractual tiene todas las licencias y todos los vistos buenos, no solamente los de los ministros que mencionaba María Camila, sino también de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. O sea, cuando la suspensión de asperjar glifosato fue precisamente argumentando motivos ambientales, es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la que da la licencia para continuar con este proceso contractual, con lo cual de alguna manera ya le están haciendo el quite al argumento principal de no usarlo. Pero está también, por supuesto, el discurso del presidente, que no habrá una sola gota, ni terrestre, ni manual, ni aérea, ni nada. Y entonces lo que veo yo acá es que va a terminar pasando lo mismo que con la licitación de pasaportes, o sea, haciendo un cambio, un timonazo del proceso contractual, a pesar de que tiene todos los vistos buenos internos, precisamente para que sea el discurso del señor presidente lo que se imponga. Me dice un experto, María Consuelo, que el glifosato es el herbicida más utilizado, que usualmente los campesinos utilizan con gran frecuencia este herbicida, el glifosato. Donde más se usa es en Nariño, Ricardo. Imagínese, pero además para cultivos lícitos, además para cultivos legales, claro. ¿No es verdad? Y una precisión es que no está suspendido, Ricardo, no está prohibido, está suspendido como una medida de prevención desde el 2015 en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En la práctica hoy no se puede hacer pero en ningún caso se puede hacer aspersión, no puede haber fumigación aérea con glifosato. Claro, pero prohibido, que es lo que dicen supuestamente únicamente para los ilícitos, y ahí viene la incoherencia, porque son un total de 45 empresas del país, de Colombia, que producen productos que tienen glifosato, que efectivamente se usan, Ricardo, para cultivos como café, caña, arroz, maíz, algodón y demás, y el pedazo que no se logra producir en el país, que es el 85%, ese 15% restante se importa de otros lados, principalmente desde China, que es el principal productor mundial de glifosato, y una parte sí efectivamente desde los Estados Unidos. Entonces siempre hay como ese doble discurso y esa incoherencia de por qué entonces sí se puede usar en cultivos de arroz, pero no se puede usar, por ejemplo, en los cultivos ilícitos, más el discurso claro del presidente de decir que Colombia, potencia mundial de la vida, y al mismo tiempo estar haciendo una licitación para volver a fumigar, aunque sea manualmente y no de manera aérea, otra vez los cultivos ilícitos de coca en el país. Que pónganse usted a pensar, entre otras cosas, pues es una licitación realmente bastante enredada, porque
cómo así que tiene una cláusula por si de pronto, pero que quizás, que al final haría que entonces se reduzcan 20.000 hectáreas. No, 20.000 hectáreas de finalmente 250.000. Esa sí es la cláusula, Petro. O sea, usted va a ir a decirles a los gringos, pues ya no, exactamente lo que nos decía un poco el ministro, ya no tenemos 250.000, tenemos 230.000 hectáreas. Pues qué vergüenza. O sea, en últimas, ¿qué es lo que yo también quisiera. En segundos actualizamos las noticias del mundo. Andrés, para finalizar. Yo también quisiera que en el mundo hubiera un cambio de paradigma, no solo con la hoja de coca, sino con las drogas en general, pero la verdad, no solamente lo veo lejos, sino lo veo alejándose, Ricardo. Es decir, experimentos que ha habido en el mundo, en Oregon, en Portugal, todo eso, hay un cierto consenso de que eso ha salido menos bien de lo que se esperaba, no voy a decir mal. Le oí decir a un diplomático que si usted hiciera una votación en Naciones Unidas para hablar de esto, de legalización de las drogas o regulación, lo que sea, ni siquiera conseguiría 5 votos a favor o máximo 5. Entonces Colombia se ve lamentablemente obligada a seguir combatiendo este fenómeno y además porque este fenómeno produce unas consecuencias internas de violencia. Yo tampoco creo que el glifosato sea la solución, pero creo que es inevitable como medida de control ante la emergencia que significan 260.000, 270.000 hectáreas, que obviamente con esos procedimientos de erradicación manual que nos estaban describiendo aquí, de a 1.000, 2.000, 7.000 hectáreas, no vamos a lograr controlar en ningún plazo de tiempo, Ricardo. 9:02 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Más de 260.000 hectáreas de hoja de coca a diciembre del año pasado en Colombia, según las cifras oficiales. Estás escuchando